El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos precisamente con esta mega despedida de Jesús, que ya le hemos venido escuchando desde algunos días atrás en el Evangelio del día al día. En el domingo, pues apenas estos 2 domingos que ya ha cambiado la dinámica, ya no es el sentido de la resurrección, sino hemos regresado a la cena de Pascua, en donde el Señor nos va dando, por así decirlo, su testamento espiritual. Y todo esto está dentro de la cena de Pascua. Es el gran momento en el que el Señor se abre completamente a sus discípulos y presenta realmente lo que es ser un cristiano. En ese momento, pues todavía no se llamaba cristianismo, sino eran para que sean mis discípulos. Y Jesús va a utilizar mucho el sentido de que para que el mundo vea que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque el cristiano es porque ha sido ungido. Cristo significa ungido, cristiano significa el que ha sido ungido. Y todos hemos sido ungidos en el momento de nuestro bautismo, pero ahora viene la prueba definitiva. ¿Realmente nuestras obras dan a conocer que somos cristianos? ¿O qué están diciendo de nosotros? ¿Por qué? Porque es muy fácil seguir la sintonía del mundo. El mundo que te dice que vivas tus placeres, que no te preocupes de nada, que pues podrían decir hasta esa frase del autobús, y le llaman la teología del autobús. Posiblemente Dios no existe, así que disfruta. ¿Y cuántas veces nos vamos realmente por disfrutar? ¿Por qué? Porque si estás en contra de, entonces tú estás mal. Y hablaba hace un tiempo con un joven, más bien adolescente, 10 y 15 años, en donde preguntaba que por qué la iglesia era homófoba. Y ya le explicaba y diciendo, y hasta por ahí hice un video para YouTube diciendo esto, y alguien dijo, así con tono de sarcasmo, que bueno que había leído los manuales de psicología, y hasta decía, la RAE sí tiene una definición de homofobia. Y decía, sí, pero yo hablé desde el término etimológico. El término etimológico homofobia es miedo a cosas iguales. Así que un verdadero homófobo ahorita en el templo estaría pues totalmente asustado. ¿Por qué? Porque ¿cuántas bancas iguales no hay? Pero pues se quiere justificar, ciertamente, si hay un rechazo, no por parte de la iglesia, lo han querido decir así, pero pues sí hay un rechazo de estás mal y te quito.
Y es porque no hemos entendido realmente el sentido de vivir nuestro ser cristiano. Y no solamente en este tema de la homosexualidad, podemos ver cuando nos peleamos con nuestros amigos. ¿Qué hacemos? Ley del hielo. Y si paso junto a ti ni te veo, hasta volteamos hacia otro lado. ¿Qué es eso? Rechazamos. ¿Y Jesús rechaza a sus enemigos? No. En el momento de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué nosotros no seguimos ese ejemplo? Y cuando uno quiere seguir el ejemplo, entonces dice hasta un dicho: entra de redentor y terminarás crucificado. ¿Y cuántas veces literalmente es? Simplemente veía de una joven youtuber, Cristina Arias, que tiene ahí su canal, y así se llama su canal, Cristina Arias. Y le hicieron un reportaje y lo puso ahí en sus redes sociales, en donde ella dice que sufría bullying, ahora utilizando este término moderno, porque iba a misa. Y realmente, ¿cuántos jóvenes que saben que van a misa no empiezan a decirle: oye, tú que vas a misa, oye, tú que estás ahí en la iglesia? Y esto también me lo llegaron a comentar los jóvenes del grupo juvenil de la parroquia de Santo Toribio Romo, que decían que muchas veces es un estigma el saber que vas a misa, el saber que perteneces al grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque es esta persecución. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado al mundo. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a que si ayer ganaron los Tigres y le ganaron a León, aunque el partido quedó 0-0. Y ahí estamos, ¡ay, qué bonito que ganó el León! ¿Y si alguien se acuerda de qué fue el evangelio de ayer? No. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Simplemente la pregunta obligada del día de ayer por el evangelio: ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Y sobre todo, ¿cuántos los conocen en orden? ¿Por qué? Porque a veces estamos adivinando, ay, ¿será este o será el otro? Y esto es una tristeza. Lo vimos con la Jornada Mundial de la Juventud y Padre Sam, que hizo pues esas preguntas en la calle de Panamá, ahora que estuvo la Jornada Mundial. Y era la pregunta: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Es más, hasta empezó a ofrecer $5 y luego le subió a 10. Y la tristeza es que hasta una religiosa no se lo supo. ¿Cómo podemos caminar según el plan de Dios si no estamos empapándonos de Dios? Pero si estamos en el 20,000 chismes de que este famoso ya anda con esta famosa, y que si esto, y que si lo otro, y que para acá, y que para allá. ¿Y alguien ha leído lo que dijo el Papa ayer en el Ángelus? Bueno, ahorita en este tiempo de Pascua en el Regina Coeli. No. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Antes podríamos decir, cuando no existían los medios de comunicación, y ahora que todos en su celular tienen acceso a esto y nada más necesitan dar un clic y pueden conocerlo. Pero no nos interesa. No estamos siendo verdaderamente cristianos. No estamos dejando actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es el peligro. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos sin serlo. Y recuerdo lo que decía, no me acuerdo, creo que era el padre Sergio el que comentó que un joven pues le dijo que pues había encontrado ya al Señor Jesús y ya se sentía muy bueno porque cuando era católico era mujeriego, le pegaba a su esposa, era bien borracho. Y el punto del padre le preguntó, bueno, cuando eras católico ibas a misa. No, padre, pues realmente no. Bueno, pero como católico leías la Biblia. No, padre, pues realmente no. Bueno, pero por lo menos rezabas el rosario. No, padre, pues realmente no. Pues no digas que eres católico,
porque nunca lo fuiste. ¿Por qué? Porque cuántas veces vamos a bautizar a nuestros hijos o a nuestros ahijados y a veces hasta buscamos el padrino más billetudo para que le dé sus buenos regalos al chamaco, aunque ni vaya a misa el padrino. O un padrino, y podríamos preguntar, ¿cuántos conocen a sus padrinos de bautismo? No, pues quién sabe que fue un señor, que no sé qué, que no sé cuánto, y sabrá Dios. Entonces no estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Por eso a veces tambaleamos, a veces estamos yéndonos por la tangente. ¿Por qué? Porque le creemos al mundo. ¿Por qué? Porque pasa algo, o ahora pues podríamos decir de algo tan interesante y tan mundano. Y estamos muchas veces así. Pues de cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues que medio dijo algo en sus conferencias mañaneras, y luego este periodista Víctor Trujillo en su faceta de Broso, que hasta él mismo reconoce que Víctor Trujillo le tiene miedo a Broso, porque realmente no sabe ni qué va a decir. Y pues ahí que se puso a decir que de cosas, y luego ahí lo dijo el viernes, sábado y domingo lo atacaron, y el lunes agarró y hasta con tono de sarcasmo, pues estoy aquí y estaba esperando, estoy aquí ante los que estaban esperando que en 2 días me desangrara y no sé qué. Y eso tuvo más énfasis que muchas veces, inclusive los documentos del Papa. Podríamos preguntarnos, el último documento que acaba de sacar, Christus Vivit, sí es para jóvenes, pero ¿alguien ya por lo menos lo oyó? No. ¿Cómo queremos vivir? Y ya si no vemos eso, pues no vamos a preguntar si saben lo que dijo el arzobispo o si saben lo que dijo su párroco. Pues no. Muchas veces vamos a misa para estar, ahora sí que como decían los viejitos, calentando banca, porque nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y nada más estamos por ir a cumplir. Y es bien fácil eso, y yo les puedo decir, en mi adolescencia ahí en la parroquia de Casas Alemán, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, se abrió una misa de 11 de la mañana y me gustaba porque era de 11 a 11 y media y yo podía decir ya cumplía y nos vemos hasta dentro de 8 días. Y así, nada más por ir a cumplir, porque no entregamos nuestro corazón. A veces vemos que nuestro mundo pues está cada vez peor, violencia, desigualdad, injusticias, corrupción. ¿Y por qué es? Porque no hemos escuchado ni hemos hecho caso al Señor. Hay una frase, no me acuerdo si es de Pío XII, pero decía, el ser humano será más humano mientras sea más cristiano. Simplemente con que cumpliéramos los 10 mandamientos, con eso bastaría para que el mundo cambiara. Pero seguimos haciéndole caso al mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos de mal en peor. Cuando empezó el mal, y esto no lo digo yo, lo dicen filósofos, cuando se quitó a Dios de la filosofía y se puso a la diosa razón. Y pues la diosa razón vino y empezó la Revolución Francesa y empezaron guerras, empezó eso. Y el fracaso de la diosa razón
Auschwitz. Los nazis que mataron a tantos judíos, el famoso Holocausto. ¿Y ahora qué hacemos? El aborto es el nuevo Auschwitz. Y tantas mujeres saliendo, ay, vamos a decidir por nuestro cuerpo. Sí, decide por tu cuerpo, no por el de tu criatura. Simplemente en Argentina un médico va a ir a la cárcel mínimo 2 años y va a perder su licencia porque salvó la vida de una criatura en el vientre materno. Y, ay, no, es un criminal porque no respetó la decisión de la muchacha que quería abortar y le causó muchos problemas psicológicos. Bueno, pero si la muchacha antes de que llegara con este médico se había intentado suicidar 3 veces, entonces no le provocó el tener un niño un problema psicológico. Ah, pero la otra doctora que le dio muchos medicamentos a una mujer que no sabía que estaba embarazada para que abortara y la demandaron. Ah, no, ya salió libre porque, ay, pobrecita, cometió un error. ¿En dónde está el mundo? El mundo va derechito pero al infierno, y si nosotros seguimos la mentalidad del mundo, igual vamos derechito al infierno. ¿Por qué? Porque no hemos sido verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos defendido nuestra fe. Y es ahí. Yo me pregunto, si nuevamente viniera una persecución religiosa como 1926, 1929, ¿cuántos cristianos se levantarían a defender su fe? ¿O cuántos dirían, ay, qué bueno, ya no tengo que ir a misa? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Hemos dejado actuar al Espíritu Santo en nuestra vida o estamos dejando al espíritu de este mundo, que es Satanás, que dirija nuestras vidas? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Y esta es la pregunta que tenemos que responder. ¿A quién estamos siguiendo? Ciertamente, si seguimos a Jesús, lo único que nos promete a lo largo de todo el Evangelio es la cruz, la persecución, pero al final la vida eterna. Porque ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Pero es dificultoso el camino y estrecha la puerta que nos lleva a la vida eterna. Y ahora sí, como nos dice el Señor en el libro del Deuteronomio, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Y esa es una pregunta que nosotros vamos a responder, no con las palabras, con nuestros actos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que ahora que estamos cerca de la celebración de Pentecostés, pueda iluminarnos para que podamos siempre tener la fortaleza y la sabiduría para elegir los caminos de Dios y ser fieles hasta el momento de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la casa del Padre. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.